¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. En este inicio de una nueva aventura en este canal, porque vamos a iniciar un nuevo estudio, también de largo aliento. Vamos a comenzar a estudiar juntos la carta de Pablo a los romanos. La carta a los romanos es probablemente lo más parecido a un tratado teológico que haya escrito el apóstol Pablo. No es un tratado teológico en todo rigor, es una carta, pero es quizá la carta donde de manera más ordenada, dentro de los límites de Pablo, eh, el apóstol expresa sus convicciones teológicas, expresa su pensamiento teológico. Es una carta que tiene 16 capítulos, los mismos que tiene, la misma cantidad que tiene el Evangelio de Marcos, y en Marcos nos demoramos un año en estudiarlo, así es que probablemente gastemos un tiempo parecido en estudiar la epístola de Pablo a los romanos. Así es que, sin gastar más tiempo, vayamos entonces a la epístola a los romanos. Hoy día quiero partir suavemente y solamente considerar los primeros 7 versículos del capítulo 1. Eh, los primeros 7 versículos en griego forman una sola gran oración, repleta de frasecitas coordinadas y subordinadas en todas ellas, pero es una sola gran oración. Como es tan difícil de leer eso, en las traducciones en castellano, por lo general, se divide en más oraciones. Pero no todas las traducciones lo hacen así. Y he escogido una traducción en especial, la Biblia de las Américas, que mantiene la estructura de una sola gran oración en estos 7 versículos. Entonces, propongo hacer lo siguiente. No voy a dar una gran introducción a la carta a los romanos. Los antecedentes de la carta los vamos a ir descubriendo a medida que vayamos leyendo la carta. Lo que sí vamos a hacer es leer estos primeros 7 versículos como lo que son una sola oración y luego vamos a ir comentando. Entonces voy a usar la Biblia de las Américas para estos efectos. Dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Uf, y uno recién puede respirar. Bueno, vayamos por partes. La carta entonces comienza con el nombre del autor, ¿m? Pablo. Bueno, nosotros conocemos a Pablo, Pablo de Tarso. Pablo es un judío de la diáspora, es decir, él no nace en Israel, él nace en una ciudad griega, de cultura griega, por eso es un judío de la diáspora, y por lo tanto Pablo eh, concentra en él toda
la influencia de su educación judaica. De hecho, según él estudia en Jerusalén junto a uno de los grandes maestros de la ley de esa época, Gamaliel, un rabino conocidísimo, pero también tiene todo el influjo de la cultura judaica, perdón, de la cultura griega. Para él, los dos mundos son naturales. Él tiene clara conciencia de su identidad judía, pero también para él los gentiles no son monstruos de siete cabezas. Para él los gentiles son sus vecinos, son personas con las que él ha convivido diariamente. Pablo, como buen judío de la diáspora, tiene dos nombres, un nombre judío y un nombre gentil. Su nombre judío es Shaul, Saulo, y Pablo es su nombre griego. Él va a usar su nombre Shaul en ambientes judíos, en ambientes gentílicos va a usar su nombre Pablo. Eh, y Pablo, nosotros sabemos, era un fariseo. Él, cuando estudia en Jerusalén, se torna una persona muy celosa de la ley, eh, un, muy ortodoxo en su forma de guardar la ley. Y sabemos que en su juventud se tornó perseguidor de la iglesia. Hay una leyenda judía que dice que Pablo en realidad estaba enamorado de la hija de uno de los sacerdotes y por eso es que él, para tratar de impresionar a los sacerdotes y para que tengan a bien darle la mano de la chiquilla, persigue la iglesia, ¿no? Para ganarse el favor de los saduceos. En fin, ese es Pablo. Pablo no escribió ninguna de sus cartas. Pablo dictaba sus cartas. Por eso es que la carta a los romanos y todas las epístolas de Pablo tienen ese sabor de oralidad, de un discurso hablado, no de un texto escrito que siempre es mucho más reflexivo. Así es que no es incomún ver a Pablo saltando de un tema a otro. ¿Mm? Como uno lo hace cuando habla, cuando escribe es mucho más ordenado. Sin embargo, decíamos, Romanos es probablemente la carta más ordenada de los textos paulinos. Así es que nos vamos a aprovechar de eso. Y Pablo comienza la carta presentándose como siervo de Cristo Jesús, o quizá lo que sería una mejor traducción, siervo del Mesías Jesús. Eh, Pablo ya comienza diciendo que él no se manda solo, que él está bajo las órdenes de Jesús, a quien él llama de Mesías. Él cree que Jesús es el Mesías. Llamado antes de eso, antes de llamado. Este título, siervo de Cristo Jesús, suena o resuena, ¿no es cierto?, nos hace eco del título que es usado en el Antiguo Testamento para muchos personajes, el título de siervo del Señor, ¿m? Evet Adonai, que por ejemplo es usado para Moisés y para Josué, también para Daniel, para David. Varios ilustres personajes del Antiguo Testamento son llamados de siervos del Señor. Pablo aplica para sí mismo este título de siervo de Cristo Jesús. Entonces, Pablo sirve a Dios, pero lo sirve a través del servicio a Jesucristo. Eso es la primera cosa importante que podemos notar.
Ahora, él dice también que ha sido llamado a ser apóstol. Apóstol en griego significa enviado. ¿Mm? En, esta es una institución bien conocida en los ambientes rabínicos también. Es normal que los rabinos tengan enviados para que lleven su mensaje a otras comunidades. ¿Mm? Eh, y el punto es, ¿quién llamó a Pablo para ser apóstol? Ha sido nombrado apóstol por quién? Bueno, Pablo siempre va a contar que él fue llamado a ser apóstol por el propio Jesús. En el episodio de su experiencia mística en el camino de Damasco, ¿no? En que a él se le aparece Jesús y, eh, claro, recibe esta revelación que finalmente lo llama a tornarse cristiano y lo llama a convertirse en alguien que anuncia el, el mensaje de Jesús. Pero ahora en la carta a los Romanos, en este primer versículo, Pablo agrega algo más. Él dice que ha sido apartado para el Evangelio de Dios. Aquí Pablo está jugando con las palabras, porque él dice que ha sido apartado para el Evangelio. Pero resulta que Pablo en su juventud fue fariseo, y fariseo significa apartado. Fariseo, fariseos son aquellos que se apartan del mundo común, digamos, en el sentido de que ellos van a guardar estrictamente la ley de Dios y la van a guardar con todos los cuidados y con todos los cercos que impone la ley oral. En el judaísmo rabínico hay dos leyes. Está la Torá escrita, que es el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, y está la Torá oral, que es la tradición rabínica, que hoy en día se encuentra codificada en el Talmud. Entonces, Pablo había sido un fariseo, alguien comprometido, apartado en ese sentido, en guardar la ley judía, tanto la ley escrita como la ley oral. Pero ahora él es apartado no para la ley oral, sino que es apartado para el Evangelio. Y el Evangelio está relacionado con Jesús. Entonces, eh, Pablo nos está diciendo que él va a obedecer a Dios, va a obedecer incluso la Torá, pero no mediante el cumplimiento de la ley oral, sino sirviendo a Dios a través del seguimiento de Jesús, a través de las nuevas noticias del Evangelio. Pablo va a servir a Dios a través del seguimiento de Jesús. Entonces ahora él es una especie de fariseo del Evangelio. Vamos a decirlo así. Ahora bien, este primer versículo es extraño porque da la sensación de que está al revés. Uno hubiese esperado que Pablo dijese que él es siervo de Dios apartado para el Evangelio de Jesús, para las buenas noticias de Jesús. Pero él lo dice exactamente al revés. Él es siervo del Mesías, Jesús, y ha sido apartado para el Evangelio de Dios, para las buenas noticias de Dios, las buenas noticias que tienen su origen en Dios y que al mismo tiempo se refieren a Dios. Porque el centro mismo del Evangelio es Dios, es la gracia de Dios, es la victoria de Dios, finalmente el Evangelio. Y el versículo 2 nos informa que este Evangelio ya había sido prometido por los profetas, ¿no? En las Santas Escrituras. En ese sentido, el Evangelio no es algo nuevo.
ha sido previamente prometido por los profetas. El Evangelio estaba contenido en los profetas. En este sentido, Pablo ve una continuidad entre Jesús y el propio ministerio paulino, ¿no? Entre Jesús y las escrituras que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Pablo no está enfatizando una ruptura, él está enfatizando una continuidad entre los profetas del Antiguo Testamento, los profetas de Israel, el Evangelio y el propio ministerio de Pablo. Ahora bien, uno se pregunta por qué Pablo necesita mencionar explícitamente las Santas Escrituras. Hubiese bastado con que hubiese dicho que el Evangelio que Dios ya había prometido el Evangelio por medio de sus profetas. Y uno entendería que se refiere principalmente a los profetas del Antiguo Testamento. Pero Pablo es claro en mencionar explícitamente las Santas Escrituras. Tal vez porque, bueno, no todos los profetas de Israel fueron profetas canónicos, no todos los profetas escribieron textos que pasaron a formar parte del Antiguo Testamento. Pero por otro lado, al parecer la comunidad a la que Pablo escribe en Roma es una comunidad mixta, es una comunidad que tiene cristianos de origen gentil, romanos, y tiene cristianos de origen judío. Y desde el primer momento, desde el versículo 2, Pablo tiene cuidado de conectarse con ambos tipos de cristianos, con estos dos subconjuntos que existen en esta comunidad. Y ciertamente para los cristianos de origen judío es muy importante esta continuidad entre las escrituras judías y el cristianismo. Por eso lo enfatiza Pablo. Versículo 3. Ahora, estas nuevas noticias, este evangelio que es de Dios y que había sido prometido por los profetas, es acerca de su Hijo, del Hijo de Dios, que nació de la descendencia de David según la carne. Ahora, como ya hemos dicho en el estudio que hicimos de Marcos, este título de hijo no implica para nada divinidad. El título de hijo se refiere a un título real, es un título mesiánico, se refiere al rey de Israel, como queda muy claro en el Salmo 2. En el Salmo 2, el rey de Israel es llamado hijo de Dios. ¿Mm? Y este Mesías, esta persona, Jesús, ¿no es cierto?, que está destinado a reinar sobre el mundo, a ser el dirigente del reino de Dios, digamos, el gobernante del reino de Dios, nació de la descendencia de David, como estaba prometido. Las escrituras dicen que el Mesías tiene que ser un descendiente de David, pero él agrega, según la carne. Y esto es importante. ¿Por qué dice según la carne? Bueno, porque para Pablo, al parecer, en Jesús confluyen dos orígenes. Hay dos fuerzas, hay dos orígenes, hay dos instancias que hacen de Jesús el Mesías. Una es su descendencia davídica, pero eso no basta, porque a esas alturas, digamos, 1000 años después de David, descendientes de David hay muchos, sin duda. Así es que una, una, eh, una condición necesaria, pero no suficiente, es que el Mesías sea descendiente de David.
Pero tiene que haber otro aporte, que es el aporte espiritual. Entonces, este hijo, este Jesús que recibe el título mesiánico, el título de rey de Israel, y por lo tanto dirigente del reino de Dios, cabeza del reino de Dios, este hijo, este Mesías, es efectivamente de la descendencia de David, como había sido prometido. Pero además hay un influjo espiritual, versículo 4, y que fue declarado hijo de Dios con poder, mediante el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vean, aquí esto es muy importante, porque Jesús es Mesías, primero porque es descendiente de David, pero no solo eso, porque eso no basta, sino que fue declarado hijo de Dios. No es que él sea, fíjese lo que dice Pablo. Pablo está diciendo que Jesús no es intrínsecamente hijo de Dios, sino que fue declarado hijo de Dios, se le dio este título de hijo de Dios, de rey de Israel, porque recuerden, hijo de Dios no implica divinidad, y fue declarado hijo de Dios con poder, o sea, con capacidad de hacer cosas, conforme al Espíritu de Santidad. Este es el origen espiritual de su mesianidad. ¿Y cuándo fue declarado hijo de Dios? Por la resurrección de entre los muertos. Para Pablo, al parecer, Jesús solamente es declarado hijo de Dios, es declarado Mesías en la resurrección de los muertos. Y esto es extraordinario, porque no solamente vemos aquí una especie de teología adopcionista, ¿no? En que Jesús es adoptado como hijo de Dios, sino que para Pablo el hecho esencial es la resurrección. No es ni siquiera la cruz. La cruz no es mencionada en estos primeros 7 versículos. Va a ser mencionada después, lógicamente, en la carta de los Romanos. Pero el hecho fundamental, el hecho esencial del mesianismo de Jesús, según Pablo en estos primeros versículos, es la resurrección de los muertos. Y eso ocurre a través de la intervención del Espíritu de Dios, el Espíritu de Santidad. Fíjense que que a Pablo solamente le interesa el Jesús resucitado. A Pablo no le importa mucho la biografía de Jesús, no le importa mucho la historia de Jesús en este mundo, incluso por el hecho de que el Jesús histórico, no fue conocido por Pablo. Pablo no conoció al Jesús histórico. Pablo solamente vino a conocer a Jesús físicamente, cara a cara, digamos, en la experiencia de Damasco. El único Jesús que Pablo conoce es el Jesús resucitado, el Jesús místico y cósmico. El Jesús que ya no camina en los senderos polvorientos de Galilea o de Judá, sino que el Jesús que está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Ese es, y declarado Hijo de Dios, declarado Rey Mesiánico, ¿no? Ese es el Jesús que Pablo conoce y reconoce, y es lo que Pablo considera lo esencial de la fe. Versículo 5. ¿Por medio de quién? Es decir, nuestro Señor Jesús. Una cosa importante. Pablo le da el título de Kyrios a Jesús. Hay gente que dice que el título Kyrios, el título Señor, implica divinidad. ¿Por qué?
porque ya en la traducción griega del Antiguo Testamento, en la Septuaginta, el, el nombre de Dios, el nombre inefable de Dios, que en nuestras Biblias en castellano aparece como Jehová, en la Septuaginta es traducido por el título Kyrios, que significa Señor. Por lo tanto, dicen algunos, si Dios es llamado de Kyrios, el hecho de que Jesús también sea llamado de Kyrios implica igualdad entre Jesús y Dios. Pero eso no es cierto. El título Kyrios indica señorío, pero no necesariamente divinidad. David también es llamado de Señor y en la traducción griega llamado de Kyrios. Así es que el, el título Kyrios designa señorío, no divinidad. Y lo que está diciendo Pablo es que Jesús, siendo el rey mesiánico designado por Dios, tiene señorío sobre nosotros. Y en realidad no solamente sobre los creyentes, no solamente sobre los judíos, sino que sobre el mundo entero. Y aquí hay un mensaje con implicancias políticas. Porque César también, el emperador romano, también se atribuye el título de Kyrios, también se atribuye el señorío sobre todos los súbditos del imperio. Pero Pablo está diciendo no, nuestro Señor, nuestro Kyrios, a quien reconocemos como Señor y a quien nos debemos finalmente, no es el emperador en Roma, por mucho de que ustedes estén ahí en Roma, es el Mesías Jesús, Jesús el Mesías. Y es debido al señorío de Jesús, por medio de quien, ¿no es cierto? Aquí, por medio indica una intercesión, una intermediación en realidad. A través del señorío de Jesús hemos recibido gracia, la gracia y el apostolado para promover la obediencia de la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Vamos a parar por ahí. Aquí uno tiene que hacerse unas preguntas. Primero, Pablo dice, hemos recibido, lo dice en plural, y uno se pregunta, ¿de qué pluralidad está hablando? ¿Quién es ese colectivo, como se dice ahora, ¿no? Que ha recibido la gracia y el apostolado? Bueno, la gracia es la buena voluntad de Dios. Y sin duda la buena voluntad de Dios ha sido recibida por todos los cristianos. Todos los cristianos nos beneficiamos de la gracia. Y el apostolado. Bueno, el apostolado parece apuntar directamente a Pablo. Hemos recibido puede ser una forma elegante de evitar el he recibido, como algo demasiado exclusivo. Hemos sido un poco más inclusivo, eso, un poco más modesto. Entonces, Pablo está diciendo que ha recibido el apostolado directamente del Señor Jesús, de Jesús como Señor, como Rey mesiánico. Y esto va a ser una insistencia de Pablo. Pablo siempre tiene que defender el origen de su apostolado porque él no fue uno de los 12 discípulos originales. Y él siempre va a tener que defender su llamado apostólico, lo va a tener que justificar. Y entonces él nos está diciendo que lo recibió directamente de Jesús. Y ese es el origen de su autoridad también y de su autoridad para enseñar. El hecho de que recibió su apostolado directamente de Jesús. No, Pablo no es un enviado de alguno de los discípulos, no es el enviado de la iglesia de Jerusalén, es el enviado
del propio Jesucristo en persona. Pero su cometido, su apostolado, tiene un propósito especial. Su apostolado no es a todas las personas, es a los gentiles, no a los judíos, a los gentiles. Eh, y eso lo deja claro Pablo. Su misión es con los gentiles. Él quiere que los gentiles, las naciones, sean llevadas a la obediencia de la fe, a la obediencia, digamos, a la obediencia a Dios, ¿no? A través de la fe. Por lo tanto, esto ya nos adelanta que toda la argumentación, todo el lenguaje de Pablo, toda su técnica misionera, su perspectiva teológica, van a tener como foco a los gentiles. Van a tener en la mente a los gentiles. Todo lo que diga Pablo va a tener en mente a los gentiles como objetivo, no a los judíos. Por lo tanto, Pablo puede decir cosas que a los judíos les extraña un poco, porque Pablo no le está hablando a los judíos, le está hablando a los gentiles. Y a los gentiles no es necesario pedirle lo mismo que a los judíos. ¿Ok? Pero la situación de Pablo en esta carta es una situación rara, porque la comunidad en Roma es mixta. Y por lo tanto, a pesar de que su interés es hablarle a los gentiles, en determinado momento va a tener que referirse a los judíos también. Y va a tener que empezar a matizar en su lenguaje. Y eso es lo que va a hacer, en mi opinión, que de repente Pablo parezca confuso e incluso hasta contradictorio. Pero Pablo va a tratar en esta carta de hablarle simultáneamente a dos públicos distintos. Uno que es su público natural, los gentiles, y otro a sus hermanos judíos, que tienen una experiencia religiosa distinta. Ok. Entonces, y entre los gentiles, ¿no es cierto? Están también ustedes, llamados de Jesucristo. Ahora se refiere a los romanos, a los cristianos en Roma. Y les dice que ellos son llamados de Jesucristo. Y esto nos remite a algunos versículos más arriba, en que Pablo nos decía que él también fue llamado a ser apóstol. Y ahora nos está diciendo, al parecer, que este llamado a la gracia y al apostolado no solamente es de Pablo, es especialmente de Pablo, pero también es de nosotros, de los gentiles. Bueno, ahí dice a vosotros los que estáis en Roma, nosotros no estamos en Roma, y felizmente podríamos estar, ¿no? Sería tan lindo estar en Roma. ¿Mm? Pero Peña Blanca está bien, digamos. En fin, el caso es que ahora este llamado de Jesucristo y esta intermediación de Jesucristo que nos trae la gracia, que también trae el apostolado, es también para nosotros. Es decir, Pablo considera a los creyentes de Roma tan llamados por Jesucristo como él lo fue. Y eso es algo increíble. De alguna manera, la vocación de Pablo no es distinta a la vocación nuestra. Hemos sido llamados por el propio Jesús. A pesar de que a mí no se me ha aparecido nunca Jesús en persona, digamos, pero de alguna manera hay un llamado que proviene de Jesús a través de este otorgamiento de gracia y apostolado, que es igual al llamado que tiene Pablo.
Versículo 7. A todos los amados de Dios que están en Roma. Fíjense, las personas que están en Roma son amadas por Dios, igual que los judíos. Los judíos también son amados de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, Dios lo dice, declara su amor por Israel de manera explícita, ¿no? Pues bien, ese amor explícito por Israel, aquí también es aplicado a los gentiles que están en Roma. Los romanos no tienen que sentir celos de que Dios ame a Israel, porque los que están en Roma también son amados por Dios. También son amados por Dios. Es posible, y esto lo vamos a ver más adelante, que Israel sienta celos, que Israel pensaba que ellos eran los únicos amados por Dios, pero no, ahora van a tener que descubrir que Dios también ama a otras naciones, en particular a los que están en Roma. Y fíjense, esta parte es extraordinaria. A los creyentes que están en Roma, Pablo les dice que han sido llamados a ser santos. Pero esto es tremendo porque esto recuerda exactamente la situación de Israel. Israel fue un pueblo llamado, o es un pueblo, Israel es un pueblo llamado a ser una nación santa, lo que quiere decir una nación separada, una nación no como los otros pueblos. ¿Y en base a qué Israel fue separado? Bueno, porque ellos aceptaron la Torá e hicieron el compromiso con Dios en el monte Sinaí de ser el pueblo de Dios y que Dios sería el Dios de ellos. Por lo tanto, el vivir, el servir a Dios, el ser siervos de Dios cumpliendo la Torá, es la base de que Israel sea un pueblo singular. Vivir según la Torá hace de Israel un pueblo diferente a todos los pueblos, hace que Dios lo haya llamado un pueblo singular y lo haya llamado el primogénito, su primogénito. Pero ahora Pablo nos está diciendo que los gentiles que están en Roma también son amados por Dios y también han sido llamados a ser santos de la misma manera como Israel. Y uno tiene que preguntarse legítimamente, ok, pero ¿en base a qué? Y uno a estas alturas no tiene todas las respuestas. Estas respuestas las vamos a ir obteniendo en la medida que vayamos estudiando la carta a los romanos. Pero uno puede adivinar que así como Pablo se considera el apartado para el Evangelio de Dios y ahora es un fariseo, un apartado, pero no para seguir la ley oral, sino que para seguir el Evangelio. Y en realidad Pablo es un servidor de Dios a través del seguimiento de Jesús. Tal vez uno pueda adivinar que los creyentes de Roma, los creyentes gentiles, nosotros mismos, somos llamados a ser santos en base al seguimiento, al compromiso que hemos adquirido de ser seguidores de Jesús, el Mesías. Y es en este contexto que Pablo saluda a los creyentes de Roma y les dice gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia es el saludo griego. Paz, shalom, es el saludo judío. Y aquí Pablo está diciendo, yo los saludo como a griegos y como a judíos. Y los saludo inclusivamente. ¿Sí? En cierta manera Pablo está usando aquí lenguaje inclusivo. Gracia y paz. Gracia
y paz. Charis y shalom a ustedes. Y, y esta gracia, Geset en hebreo, ¿no? Charis en griego. Esta gracia, esta buena voluntad de Dios que ahora se acerca a nosotros. Y esta paz que ahora es paz de Dios que se acerca a nosotros. No viene solamente de parte de Dios, sino que viene de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que aquí están claramente diferenciados. Pero viene de los dos. Y eso es, yo creo que este es un buen resumen de lo que va a ser la epístola a los romanos. En esta epístola a los romanos, Pablo va a tratar de hablar de manera lo más inclusiva posible con una comunidad mixta, con una comunidad que incluya judíos y gentiles. Y esto nos va a desafiar a nosotros, que vivimos en un mundo que es plural, un mundo con, con una iglesia en realidad, a donde hemos llegado personas con distintos background, con distintas experiencias de vidas anteriores, con distintos tipos de educación, con distintas sensibilidades incluso. Y en esta comunidad vamos a tener que aprender a convivir, y en esta comunidad vamos a tener que aprender a reconocer, a aceptar y a vivir la gracia de Dios. Y en esta comunidad tan compleja en su estructura, vamos a tener, y en su vivencia, vamos a tener que aprender a servir a Dios y a servirlo a través del seguimiento de Jesús, a través del Evangelio. Así es que espero que en esta lectura que hagamos del libro de Romanos vayamos aprendiendo a ser también una comunidad cristiana más saludable, que podamos recibir la gracia de Dios y la paz de Dios, no solamente como regalos que llenen nuestro corazón, sino que como regalos que sean compartidos en nuestra comunidad, de tal manera que nuestra comunidad se llene de gracia, de la aceptación de Dios, y que nuestra comunidad se llene de la paz entre sus miembros y de la aceptación entre sus miembros. Que esa sea nuestra experiencia y que sea también nuestro tema de meditación para el sábado que se va a iniciar en un poco más. Así es que Shabbat Shalom para todos y nos vemos. Chao, chao.